Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. La mujer está viendo al hombre, es que no me da, es que no me hace, es que no me hace caso, es que no... Pues sí, pero tú volteate a ver a ti y empiézate a dar lo que a lo mejor la otra persona no te da, pero cuando tú te empiezas a dar y a crecer y a leer y a crecer tú misma y a desarrollar tus habilidades, a construir para ti, una de dos, o el otro te voltea a ver y se da cuenta que sí existes y lo valiosa que eres, o tú te das cuenta que dices, no, o sea, ¿sabes qué? Me quedas chico y te ves. Creo que hay muy pocos hombres ahora, porque la sociedad se ha encargado como de desvirtuar todo esto de lo que o sea, del poderío que de verdad el hombre tiene en el buen sentido, ¿no? O sea, de esa fuerza, la masculinidad y de lo que realmente la importancia que tiene un hombre en la vida de la mujer, ¿no? Así como la mujer en la vida de un hombre, pero claro, creo que se ha ido desvirtuando de ambas partes, pero si el hombre se da cuenta de la importancia que tiene en la vida de su mujer y de sus hijos, y la importancia de la mujer que tiene en el cuidado de sus hijos, para que el hombre vaya como los cazadores que traen el sustento y la mujer se encarga de los hijos, pero en amor, y las cosas serán muy diferentes. Y lo digo porque yo así lo viví, ¿no? En varias generaciones de nuestra familia. Yo soy como José el Soñador, yo sé que estoy en el calabozo, pero tengo que salir de aquí y yo sé que Dios me va a ayudar y yo no perdía la fe en que Dios nos iba a ayudar a salir adelante y a hacer grandes cosas. No sabía cómo. La resiliencia es un tema que hemos escuchado mucho, pero que a veces es difícil de experimentar, de vivir, y sobre todo cuando vivimos experiencias que son muy fuertes, tal vez complejas de superar, pero si sabemos y entendemos lo que es la resiliencia, podemos salir muy bien librados de cualquier situación que podamos vivir. Así es que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Si quieres saber un poco más, no te vayas. Escucha este podcast. Vive más libre con Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema que creo que nos puede ayudar muchísimo. Todos hemos experimentado situaciones, circunstancias, experiencias que realmente han traído dolor a nuestras vidas, pero la capacidad que tengamos de superar esas situaciones, de superar esos momentos, esas circunstancias, creo que es lo que también nos puede dar mucho mayor fortaleza, y la resiliencia es una herramienta fundamental, obviamente, para poder continuar la vida después de alguna pérdida, después de alguna situación que realmente nos haya generado mucho dolor. Tenemos hoy aquí en el estudio a mi amiga Azalea Ocampo. Ella es coach en finanzas personales, especialista en cuestiones de retiro y pensiones. Es escritora de 2 libros, uno que se llama Lo que no tiene nombre y otro que se llama Lealtades ocultas. Y el día de hoy está aquí en el estudio con nosotros para compartirnos un poco de su historia y saber cómo se vive en carne propia esto de la resiliencia, y además todo lo que ha logrado después de situaciones que ya nos va a platicar, pues es digno de admirarse. Gracias por estar aquí con nosotros, Azalea. Muchísimas gracias a ti, Iván. Qué bonita presentación. Muchas gracias. Al contrario. Muy contenta, feliz y agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, agradecidos nosotros y seguramente las personas que nos ven y nos escuchan, porque esto que tú nos vas a contar creo que nos va a ayudar a decir, si ella pudo, yo también puedo. Sí, ¿no? Esa es la intención. Yo creo que a lo largo de mi vida he conocido muchas personas que han sido un ejemplo de vida. Para empezar, mi mamá, ¿no? Que es súper luchona, muy resiliente también, de cosas que le han sucedido que salió adelante, y ella fue o ha sido un pilar muy importante en todo este proceso, ella y mi hijo, ¿no? Pero como ejemplo, pues sí, ella. Has tenido pérdidas importantes y todo, pero ¿cómo tú vives? Para ti, ¿qué es la resiliencia? Yo creo que es la capacidad de reponerte ante un evento muy fuerte que vivas, porque todos vivimos pérdidas, ¿no? O sea, desde que nacemos, pues perdemos estar calientitos adentro de mamá, ¿no? Estamos muy cómodos, y cuando empezamos a caminar, pues sí es una pequeña independencia, pero ya no estás en los brazos de mamá, y cada que vamos dando un paso a la libertad, si así lo pudiéramos ver, pues vas perdiendo algo, ¿no? Y todo el tiempo es un perder cosas, y es como aprender a vivir
sin lo que vas teniendo cuando es un juguete, cuando ya no es el biberón, cuando ya empiezas a ir a la escuela y conforme vamos creciendo, pues vamos dejando atrás cosas, ¿no? Pero hay veces que la vida pues nos arrebata cosas aunque no quisiéramos, que a veces es antinatural y es cuando nos cuesta mucho trabajo. Claro. Yo te veo que llegas con un ánimo, te veo en tus redes sociales con una energía que digo, wow, qué padre, qué bonito, pero cuéntanos un poco lo que te ha tocado vivir, qué es lo que ha pasado en tu vida. Tienes este libro, uno de tus 2 libros que lo tenemos aquí en físico, que es Lo que no tiene nombre, que por cierto lo pueden encontrar en Amazon, me dijiste. Sí, en Amazon, en digital. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Digital lo pueden descargar. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Y se llama Lo que no tiene nombre y es una historia sobre tu hijo, por lo que entiendo. ¿Qué es lo que le toca vivir a Salia que de repente la llevó a vivir momentos donde probablemente te sentías desesperada, sola, sin claridad, etcétera? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Ay, pues eso que dices, que me sentía sola, pues sí. Yo creo que desde muy pequeña me sentía muy sola. Yo fui hija única. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Entonces, pues fue como, creo que mi primera pérdida, ¿no? O sea, mi papá ya no estaba conmigo, no creció conmigo. Entonces, siempre hubo esa falta de papá. Cuando, pues yo tengo mis 2 hijos. O sea, estabas tú y tu mamá. Yo y mi mamá, ajá. Bueno, mamá y yo. Yo tengo 2 hijos, fui mamá soltera, yo estaba muy chica, obviamente a falta de papá, pues no es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces yo soy muy admiradora de los hombres que son unos papás presentes y que de verdad están con los hijos y se preocupan por ellos. Yo digo, wow, o sea, qué admirable es, porque no es fácil y muchos crecemos sin papá, o sea, no soy la única, ¿no? Mis hijos obviamente también crecieron sin un papá, fui mamá soltera. Y yo decía, bueno, esa conducta aprendida, que por eso también escribí el libro de lealtades ocultas, porque son conductas aprendidas de los papás. Sí. Son lealtades que tenemos a los abuelos, papás, que se va repitiendo de generación en generación. Es como una espiral, pero se va haciendo peor y peor. Y no somos conscientes muchas veces de eso, ¿no? No somos conscientes. Entonces, yo repetía patrones que, o sea, sí me daba cuenta, pero no sabía cómo romperlo. Yo pensé que era como normal. Ajá. Entonces, yo crecí sin papá, mis hijos crecen sin papá. Yo decía, ay, mi mamá, yo siempre la escuché que decía, yo puedo, yo soy papá y mamá y yo puedo y no necesito. O sea, siempre minimizaba al hombre. Yo vengo de una familia de un matriarcado. Ok. Entonces, siempre es como minimizando al hombre sin crear conciencia, ¿no? O sea, no nos damos cuenta. Entonces, yo he trabajado mucho esa parte de ver al hombre como... Yo soy muy creyente de Dios. Sí. Entonces, tengo muy claro que es Dios. O sea, Dios creó pues toda la naturaleza y después creó al hombre y al final la mujer. Y conforme iba creando cada uno de los reinos, pues uno se empoderaba sobre el otro. Entonces, el hombre pues se empodera de todos los reinos y al final la mujer pues, se empodera de los hombres. Pero fíjate, qué chistoso. Sí, porque además... no quiero que esto cause una polémica. No se empodera, se apodera, ¿no? Pero nuestro trabajo además como mujeres es someternos al hombre. O sea, eso es como un juego, así se me hace un juego que yo digo, ay, ¿qué onda, Dios? ¿Por qué haces esto así, no? Pero pues así nos hizo. Entonces, pero además nos tenemos que someter, o sea, someternos al hombre, pero no en el sentido de poner la bota sobre el cuello, sino no en de amor. Minimizar. Ajá. Pero me costó mucho trabajo entender esa parte, que sí es someterse en amor porque el hombre protege a la mujer. Ajá. Pero como es una cuestión más de roles, ¿no? De entender los roles, más que de sometimiento, tal vez. Sí, a lo mejor la palabra está medio fuerte, pero es, pues, cumplir ese rol, porque el hombre, pues, cumple el suyo y la mujer cumple el suyo y todo como que en armonía. Se oye muy fácil, pero ya sé que no es así. Entonces, yo crecí con esas ideas de, pues, el hombre X. Cuando en realidad... la valía del hombre es mucha, o sea, lo que el hombre tiene que hacer es cabeza de familia, es ser guía de la mujer, guía de los hijos, guía espiritual, guía emocional, o sea, es el instructor de los hijos y yo me doy cuenta de que mis hijos no tuvieron esa guía. Sí. Entonces mi hijo buscó un reconocimiento a lo mejor en donde no debía. conforme fue creciendo. Empezó a tener relaciones con personas que no eran buenas para él y eso pues lo llevaron a donde está ahora. Entonces fue... Tu primer hijo es el que sí, tuvo. Él tenía 20 años y fue un proceso de verdad muy difícil porque
Yo me daba cuenta que algo había mal, pero yo no sabía qué era exactamente. Y él, pues, buscaba ese reconocimiento fuera de casa, ¿no? Que adentro no. Lo tenía en ese momento, yo estaba casada con una persona que no era su papá. Sí. Y yo le echaba la culpa a él porque dice, es que tú, porque además íbamos a la iglesia cristiana, entonces yo decía, es que tú no cumpliste tu rol de hombre, tú, o sea, pero pues no era su culpa, pero en mi dolor yo le echaba la culpa a él. O sea, tú decías, tu esposo de ese momento tendría que haber asumido el rol de padre sobre tu hijo. Pues sí, yo daba por hecho como que sí, porque además íbamos a la iglesia y dijimos, pues es que el hombre es lo que te acabo de decir, ¿no? Cabeza de familia, debe guiar y si no es peor que un incrédulo. Entonces yo decía, pues sí, ya sabes que las mujeres... Y él no hacía así. eso. Pues no. No, yo creo que tampoco él sabía cómo hacerlo. También creció sin un papá. Entonces eso ya lo entendía yo hasta después. O sea, todas las fichas estaban acomodadas para la ausencia de papá, incluso para tu pareja en ese momento. Sí, ¿no? Sí. Entonces te das cuenta que todo, o me doy cuenta de que todo lo que yo he vivido es, o sea, alrededor hay lo mismo porque es la energía sobre lo que yo estaba vibrando. Entonces mi hijo busca un reconocimiento donde creía que lo iba a encontrar porque en su casa no había. Entonces, en un lapso de 2 años pierdo hijo, pierdo esposo. Pero que se mete ¿con quién buscaba ese reconocimiento tu hijo? Pues con amigos. Mira, yo nunca supe muy bien qué era lo que hacían ni quise saber. Sí. Lo único que yo supe, un día recibo una llamada. Lo he trabajado mucho, pero son temas, la verdad, muy fuertes. Sensibles, un día recibo una llamada y me dicen que lo encontraron en Zihuatanejo. Y me dijeron, ¿lo vienes a reconocer? No tuve las fuerzas para irlo a reconocer. Pedí que... O sea, lo encontraron sin vida. Sí. Junto con otros 5 personas con las que él iba. Me dijeron, no investigues porque se pueden ir contra ustedes, ¿no? Entonces dije, yo no quiero saber nada con que me lo regresen. Y yo... A pesar de todo, vi la mano de Dios en nuestra vida porque, bueno, en primer lugar me lo regresó. Yo sabía dónde estaba. O sea, hay tantas personas desaparecidas en nuestro país. Sí. Y decía, gracias Dios porque me lo regresaste. Gracias porque me lo regresaste completo. Porque no me lo regresaste en pedacitos, ¿no? Y veo tantas personas que viven eso que de verdad me duele. Entonces... yo me agarraba de ahí, yo decía, gracias porque me lo regresaste, gracias Dios porque me lo diste estos 20 años, gracias. Algo que me ayudó mucho en este proceso es el agradecer, porque cuando yo lloraba y decía, es que ¿por qué le pasó esto? ¿Por qué? Y mi mamá me decía, hija, agradece que Dios te lo prestó 20 años. Claro que me costaba mucho trabajo, pero... Pero es que es como, yo digo, ¿cómo? O sea, entiendo... el trasfondo, pero en ese momento dices, ¿cómo agradeces? ¿Cómo te puedes poner a agradecer eso? Mucho trabajo. La verdad, yo he trabajado este tema, pues ya tiene 15 años que esto pasó. Yo lo he trabajado con terapia de tanatología, estudié tanatología para entender más, he leído libros de espiritualidad, de tanatología, he ido a terapia con caballos, o sea... lo que me digas, lo he trabajado, porque dice, es que yo quisiera tomarme una pastilla que me quitara este dolor. Yo sentía literal que una espada me había atravesado el alma y me dolía el alma. O sea, era una cosa que no me podía quitar. Yo decía, Dios, quítame esto porque si no me va a dar un infarto. O sea, yo necesito seguir viviendo porque está mi mamá, que no le quiero causar este dolor. Soy hija única y no quiero que ella viva esto que yo viví. ¿Y en ese momento era tu único hijo? ¿O ya tenías? No, ya tenía a Eduardo. Eduardo tenía 14 años en ese momento. Pero pues todavía me necesitaba. Entonces, yo decía, tengo que vivir para él porque no es justo que él ya perdió a su hermano y yo era su mamá. O sea, es todo lo que tiene a su abuelita. Pero su abuelita ya era una señora de 60 años en ese momento. Entonces, o sea, como que yo sentía que no era justo que yo me dejara morir de tristeza. Entonces... Quiero invitarte a que te unas al Club Vive Más Libre. Si estás viendo este podcast es porque te interesa tu crecimiento y desarrollo personal. Debajo de este video encuentras un link con la descripción y ahí mismo te puedes unir. Cada mes nos reunimos conmigo y con algún especialista en estos temas del desarrollo personal para que vivas una vida más libre y más plena. Te veo en el Club Vive Más Libre. Agradecía, pero sí me costaba trabajo. ¿Cómo es el día a día cuando estás pasando eso? Porque...
Desde la trinchera, pues se dice, ay, qué padre, qué bueno, pero el día a día, ¿cómo era? ¿Cómo seguías con lo que tenías que Ay, como seguir? zombie. Yo en ese momento trabajaba en un banco, en el área de Afore, que es cuando yo empiezo como toda esta carrera de las finanzas, Ujú. y estaba por venderse esa área del banco y están por liquidarnos. Entonces yo quería renunciar porque decía, es que yo sé que no doy los números. Yo sabía que éramos números para la empresa, pero yo decía, voy a renunciar porque yo sé que no les doy números. Y mis jefes no me dejaron. Me dijeron, no, eres muy buen elemento, no te vayas. No te vayas porque sabemos que es algo muy difícil, pero nos van a liquidar, espérate. Bueno, les decía, pero es que no te doy nada. O sea, mi trabajo era hacer llamadas para que me dieran cita y en ese momento ir con los clientes, porque nos daban una base de datos en ese momento. Ujú. Bueno, pues yo hablaba y me decían, no, pues es que no, pues está bien. O sea, yo En automático en casi. automático yo estaba. Yo me acuerdo que había días que llegaba a la oficina y me sentaba, veía el Facebook y de repente yo veía que ya son las 6, ya me voy. O sea, no sé cómo, no sé, vivía de verdad como zombie. Ujú. Y el primer año, que fue como lo más difícil, creo que lo pasé como anestesiada, Ujú. creo yo. Mi hijo muere en agosto y una tía muy cercana y muy querida muere en diciembre siguiente. Y yo no podía sentir dolor. O sea, yo decía, ¿cómo no siento? ¿Cómo no puedo sentir si yo la quería tanto? Y un tanatólogo me dijo, es que es tanto tu dolor que estás como anestesiada, entonces Sí. no te puede doler otra cosa. O sea, no sentía. Yo no lo entendía, pero no lo podía sentir. Ujú. Y ya a través de los años, pues lo seguí trabajando, te digo, a través de todos estos temas, pero ahora ya lo puedo, digo, que en general yo lo platico tranquilamente. Ahorita sí fue Claro. como muy, pues revivir este tema, ¿no? Pero en general vivo feliz. Yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión. O sea, tenía dos opciones o de dos sopas, ¿no? Ujú. O vives triste, amargada y te da decepción o te da... se me fue la palabra. Cuando estás muy triste que te da Depresión. Ujú. ujú. O decides, me decía yo a mí misma, o decides hacer algo bueno mientras te vas de este planeta. Ujú. ¿No? Esa Pero decisión me costó. llega un punto en el que dices ya basta o qué o en qué momento llegas y dices tengo que tomar una decisión. Ay, no te sé decir exactamente en qué momento, pero yo decía, no puedo vivir, porque mi mamá siempre es como muy optimista y siempre como, aunque ella no estudió nada de esto de psicología, pero ella me decía, es que hay que, pues eso es que hay que hacerse el ánimo y hay que estar contentos. Ay, yo decía, pues no es porque mi mamá me lo dice, pero yo la verdad es que no quería. Ujú. Pero en ese inter, bueno, yo dejo ese banco porque pues ya lo vendieron y demás y me voy a otro lado. Y como que digo, bueno, yo voy a vivir como a mi hijo le hubiera gustado que yo viviera. Okay. Habían pasado 3 años y me gané un viaje a Cuba, Ujú. a pesar de lo que yo traía. Y te digo, yo acababa de perder pues a mi hijo, casa, marido. O sea, tuve muchas pérdidas en un lapso de 2 años. Ujú. Pero me ganó este viaje y fue así como un aliciente de sí puedo volver a hacerlo, porque para mí perdí mi motor, pero además yo decía, tengo a mi otro hijo. Yo veía películas donde la mamá pierde un hijo y al otro lo olvidan, ¿no? Ujú. O sea, así como yo siempre decía, ay, pero es que está el otro hijo o la otra hija, o sea, porque, o sea, se pierden en el que ya se fue y ya no está, y a lo mejor soy muy fuerte, pero el que ya se fue, ya no está. Pero el que sí está es este que está sufriendo también, porque además de que sufre la pérdida del hermano, está sufriendo la pérdida de la mamá que está fuera de sí, ¿no? Sí, entonces decía, yo no quiero que mi hijo viva esto. Entonces yo trataba de estar bien para él, pero la verdad es que me costaba mucho. Entonces, como el otro era mi motor de vida, de que es que yo quiero ser inspiración para que él crezca, para que él haga, o sea, siempre quería ser ese ejemplo para él y se va. Entonces era así como, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Pero, ay, no sé, Dios es tan grande que te pone las personas correctas. Después de casi, creo que 5 o 6 años, Pero a ver, dijiste que en 2 años perdiste a tu hijo, mi hijo, al trabajo, marido y casa, esposo. te brincaste mucho. A ver, ¿cómo estuvo esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo bueno? El trabajo ya nos dijiste, pero ¿cómo es que pierdes la casa, todo este asunto? Y
¿Y dónde quedas parada y qué empiezas a hacer? Porque cuando muere mi hijo, pues las cosas no estaban muy bien en casa, ¿no? Ujú. Entonces, esta persona empieza a tener también dificultades con el Lalo, mi hijo Sí. pequeño, y dije, no. Y yo creo que esto es algo que lo vemos mucho a lo mejor en las redes sociales, que pues es que el padrastro abusó del hijo en cualquier sentido, ¿no? Y la mujer no hizo nada. Y yo decía, no, yo no quiero ser así. O sea, yo quiero defender a mi hijo, yo no quiero, o sea, quiero ser una mejor mamá y quiero proteger a mi hijo, el que me queda, de lo que sea que pase. O sea, a mi hijo no le lo va a tocar en ningún sentido. O sea, no, quiero ser más valiente, quiero ser una mejor mamá, tengo como esta oportunidad de hacer las cosas mejor con este hijo que sí me queda. Ujú. Y le puse un alto a esta persona, le dije, no, o sea, yo perdí un hijo por tu culpa, Sí. ¿no? Que ahora digo, no fue su culpa, pero trabajé mucho en el perdón, pero en ese momento yo le dije, ya se murió uno por tu culpa, el otro no se va a morir por tu culpa, ¿no? Sí. Entonces, ahí decidí separarme, pero en ese momento yo estaba pagando la casa de Infonavit y estaba a mi nombre, pero yo no podía con todo el peso, aparte de lo económico, entonces dije, mira, tú quédate con la casa, yo pues mantengo a mi hijo, que pues era mi hijo, él no le correspondía, pero estaba pagando mi coche, pues la manutención de mi hijo, la escuela, todo, entonces yo decía, no puedo, quédate con la casa. Pero hasta ahora el angelito no paga la casa. Y bueno, en ese momento pues fue la decisión que yo creí que era mejor, pero por eso es que pierdo casa y todo. Entonces dije, mira, no quiero saber de ti. ¿Te fuiste con tu mamá? ¿Qué hicieron? Me fui a rentar una casa que pocos meses después ya no pude seguir pagando. Hubo cambios en todo lo que yo hacía de trabajo y no tenía yo ánimos de aprender cosas nuevas. Yo no retenía nada. Aunque aparentemente estaba bien y las personas me veían, ay, sí, sonrío, pero yo no, la mente no, o sea, de hecho, hasta la fecha siento que de repente me cuesta trabajo aprender cosas nuevas, pero trabajo mucho en esa parte de crear cadenas neuronales, de decir, bueno, sí voy a aprender esto, trato de hacer como mapas mentales o utilizar herramientas que me ayuden para poder aprender cosas nuevas, implementarlas o hacer una presentación. O sea, me agarro de lo que sea o de la inteligencia artificial ahora para que me ayude a desarrollar cosas que a lo mejor con la mente yo no puedo, ¿no? Me cuesta un poco, pero pues me apalanco de lo que pueda para poder hacerlo. Buscaste soluciones, pero en ese momento pues estabas... Sí, en ese momento no. No, aparte mi hijo todavía estaba chico. Ay, no, yo me sentía, era una cosa muy horrible. La verdad que no se la deseo a nadie. A nadie. Pero eso que tú vives no exactamente igual, pero creo que muchas personas que nos están escuchando pueden estarse identificando con situaciones de pérdida, con situaciones donde pues llegan a un punto donde dicen, me pasa esto, más esto, más esto. O sea, no de repente llega un punto y dices, ¿de qué me están castigando? ¿O qué está pasando? Yo sentía que a mí Dios me estaba castigando. Yo decía, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese tiempo había un estudio en la iglesia donde hablaban de José el Soñador, donde él está en el calabozo 2 años porque lo acusan, ¿no? Y injustamente. Y cuando sale, pues Dios lo enaltece y hace cosas muy grandes. Y yo decía, yo soy como José el Soñador, yo soy como José el Soñador, yo sé que estoy en el calabozo, pero tengo que salir de aquí y yo sé que Dios me va a ayudar y yo no perdía la fe en que Dios nos iba a ayudar a salir adelante y a hacer grandes cosas. No sabía cómo, pero yo decía, no puede durar esto toda la vida, tiene que pasar. Tardamos algunos años, yo creo que como unos 4 o 5 años en nivelarse. Medio nivelarnos. ¿Sí? Entonces yo creo que el mensaje que podría ser para algunas personas es que lo que estés viviendo no es para siempre. A veces quisiéramos que el resultado fuera rápido, así de Dios, ya resuélveme, ya contéstame. A veces sí nos contesta rápido, pero a veces no. Creo que es hasta que estamos listos para recibir lo que nos va a mandar. Los judíos hablan de ampliar tu vasija. O sea, es como si tú tuvieras un vaso y quisieras llenarlo con un garrafón de agua, pues se va a derramar porque no está listo ese vaso. Tienes que agrandar tu vasija, tienes que agrandar tu recipiente para recibir todas las bendiciones que tiene Dios para ti. Entonces, yo creo que era una manera de agrandar mi vasija y de prepararme para recibir lo que venía, porque yo no sabía ni cómo íbamos a salir, o sea, no tenía idea, la verdad, de nada. Ya no puedo pagar la escuela de mi hijo. Yo decía, ¿qué va a ser de él?
si yo no le puedo pagar los estudios y, ay no, era parte de la culpa, ¿no? Yo decía, pues ya perdí uno y ahora no le puedo dar. Fueron tiempos muy difíciles. ¿Qué es lo que te sostenía en el fondo? Yo creo que mi mamá y mi hijo. Obviamente Dios, pero a través de ellos, porque te digo que había momentos en que yo sentía que estaba en un pozo profundo y como que Dios me miraba así desde lo alto, yo ahí así tirada en lo más profundo, y yo creo que muchas personas o muchas mujeres se van a identificar conmigo sobre todo, ¿no? ¿Por qué me refiero a las mujeres? Porque somos las que siempre nos quedamos con los hijos, o la mayoría de las veces. Sí, es lo más común. Entonces, pues pasamos tiempos muy duros en que pues yo para mantener a mis hijos tocaba puertas, vendíamos postres y yo iba caminando con mis hijos, tocábamos puertas, después trabajé de mesera y yo de lo que yo podía trabajar para sacar a mis hijos adelante. Entonces, yo creo que muchas mujeres que me escuchan pues coincidirán conmigo en que a veces nos sentimos muy solas, porque, hoy me voy a atrever a decir algo muy fuerte, pero creo que hay muy pocos hombres ahora, porque la sociedad se ha encargado como de desvirtuar todo esto de lo que o sea, del poderío que de verdad el hombre tiene en el buen sentido, ¿no? O sea, de esa fuerza, la masculinidad y de lo que realmente la importancia que tiene un hombre en la vida de la mujer, ¿no? Así como la mujer en la vida de un hombre, pero creo que se ha ido desvirtuando de ambas partes, pero si el hombre se da cuenta de la importancia que tiene en la vida de su mujer y de sus hijos, y la importancia de la mujer que tiene en el cuidado de sus hijos, para que el hombre vaya como los cazadores que traen el sustento y la mujer se encarga de los hijos, pero en amor, y las cosas serán muy diferentes. Y lo digo porque yo así lo viví, ¿no? En varias generaciones de nuestra familia. Y toda esta parte donde dices, bueno, en tu vida ha sido la ausencia del hombre, de la masculinidad, de la presencia de alguien que te haga sentir esa seguridad, protección, no sé cómo decirlo, pero al final tú asumes ese rol. ¿Qué puedes decir ahora, que dices, bueno, pasé todo eso y que ahorita comentaste? Yo les puedo decir que todo pasa, pero ¿qué puedes decir? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hay que agradecer? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? ¿Y qué es lo que ahora te permite ser y sostener? Porque ahora eres y sostienes, ¿no? Tu vida, sostienes muchas cosas. ¿Qué es lo que tú recopilas de todo esto? Ay, bueno, después de un proceso tan difícil, Dios me manda una persona a mi vida de verdad maravillosa, y justo un hombre, ¿no? Que yo creía que todos eran como recortados por la misma tijera, perdón. O sea, tú estabas con la idea de todos son iguales porque esa era tu historia, algunos ¿no? peores, ¿no? O sea, hay iguales y peores. Hay iguales y peores. Pero eran mis creencias limitantes. La verdad es que era el entorno en el que yo me desarrollaba. Ahora me doy cuenta que hay muchos hombres muy valiosos, entre ellos tú. O sea, de verdad, muchas personas que conozco ahora que digo, es que yo vivía en ese entorno, yo vivía en esa vibración, ¿no? Pero Dios me manda a este hombre que fue un gran maestro de vida para mí, Ángel Aguilar, que le mando un abrazo con todo mi amor donde quiera que esté, pero él fue un gran maestro de vida para mí, para muchas personas, fue un gran mentor, un líder, fue un papá para mi hijo, ¿no? Sin que realmente yo buscara esa situación, él nos acogió como su familia, nos guió, nos llenó de amor, de sabiduría, de instrucción, yo, por ejemplo, no, como la mayoría de los mexicanos, no todos, pero a mí no me gusta leer, me da flojera, me daba sueño, como a muchos nos pasa cuando empezamos a leer. Pero él era un amante de la lectura y yo siempre lo veía con un libro bajo el brazo, siempre, siempre. Pero ¿y cómo aparece? Porque tú estás con esta idea de los hombres esto y son unos tal y cual y no sé qué. ¿Cómo permites? Porque si hay una parte tuya cerrada, de repente, ¿cómo es que sí llega, ¿no? Pues cerrada, pero a la vez estaba yo necesitada de ese afecto y de ese cariño. Entonces, la mujer, en un sentido, vive a veces en esta parte de los hombres son iguales, esto, el otro, pero por otro lado anhelan esa compañía, esa protección, esa presencia, ¿no?
Entonces, desde tu anhelo estabas sí con la expectativa de, no es de que te cerraste y no, yo nunca más quiero compartir mi vida con nadie, sino sí había una parte tuya abierta a eso. Sí, claro. Y entonces cuando, bueno, él lo conocí en la iglesia donde íbamos. Y a mí la verdad es que me caía mal cuando lo conocí. De entradita, así como que... A mí me caía mal porque este señor, o sea, se me hacía así como bien choro, mareado. Ok. Y daba conferencias. Entonces, tenía buena labia, digamos, sí, ¿no? pero yo lo veía y yo decía, ay, las personas que lo escuchan, Adriana Corona lo invitaba a su programa. Ajá. Y era líder en liderazgo internacional, así, o sea, así es como muy importante. Y yo decía, pues sí, pero yo, o sea, como que... Pero poco a poco fuimos tratando con él, empezamos a hacer cosas juntos, que traemos ahí un tema en común y empezamos a tratarlo y nos dimos cuenta de que no era como creíamos. Además, nos dimos cuenta que se le iban las cabras al monte de repente. Entonces decíamos, un día que cuente una historia, nos vamos a dar cuenta de lo que está diciendo es choro, ¿no? Okay. Entonces lo traemos bajo la lupa. Bueno, a todos los hombres se nos va de repente las cabras. No, pero aquí era... Es parte natural de nosotros. Y entonces, pero aquí era más. Okay. El chiste es que cuando nos damos cuenta de que lo que decía era verdad, yo dije, wow, o sea, empecé a cambiar mi perspectiva. Y aparte, o sea, tú escuchabas historias de él que decías, ay, sí, yo decía, le está echando más. Pero haz de cuenta que un tercero que estaba involucrado en la historia, un día de repente llegaba y decía, don Ángel, es que se acuerda cuando... Y nos empezó a platicar la historia que ya conocíamos de él. Y yo decía, sí es cierto lo que nos contaba. Oye, ahora sí como que ya te empieza a creer. Sí, ajá, lo validamos, pero por medio de otra persona. Y así como esa historia había muchas. Sí. Entonces yo me daba cuenta que era verdad. Y me daba cuenta de verdad que era un gran ser humano y que de verdad era un gran líder. Y yo le decía de broma, oye, algo tú muy feo me hiciste en otra vida porque en esta yo no te quería ni ver. Pero sí, fue una gran persona y él fue el que me inculcó el amor a la lectura. Ok. Entonces, cuando un día lo invitan a escribir un libro, porque decían, es que tú tienes mucha sabiduría, ¿por qué no escribes un libro? Pues sí, le dejan anotado el nombre de una persona y ahí voy a ver. Y decía Fernando de Sandy, que a lo mejor lo conoces tú. Sí. Y entonces le digo, yo lo conozco, le dije, sí. Él sí te va a ayudar. Pues vamos. Y cuando vamos, dice, pero tú también vas a escribir tu libro. Le dije, ¿yo? No, yo no voy a escribir nada. O sea, yo no tengo nada que escribir. Ti, ¿no? Y aparte no tengo nada que escribir, no tengo nada que decir. No, o sea, no. Me dice, sí. Dije, ay, bueno, le voy a hacer caso, pero yo no voy a escribir nada. Y fue cuando empecé a escribir este libro. Uh-huh. Y cuando escribí el libro y lo publiqué, me empezaron a invitar a dar pláticas sobre el tema. Y después vino la bendita pandemia, pero fue como ese desbloqueo de sí puedo hacer esto, sí puedo ser capaz de escribir un libro, sí puedo ser capaz de ayudar a otras personas, puedo ser capaz. Y yo por eso creo que fue un gran líder, porque él vio en mí lo que yo misma no veía. Uh-huh. Entonces me ayudó a desarrollar esas partes y es parte de lo que ahora hago. Hoy en la mañana te acabo de decir que acabo de dar un curso para agentes de seguros y yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba yo a hacer eso, ¿no? Uh-huh. y gracias a las enseñanzas del que él aprendía algo y lo aplicaba y daba un curso y daba sus terapias y aplicaba todo lo que iba enseñando, lo decía, lo tengo que hacer para hacer lo mío y entonces que no se me olvide. O sea, claro, no tener la cursitis y luego ya se me olvidó que aprendí, no sé cómo darlo. Sí. Entonces eso fue un parteaguas en nuestras vidas. Ajá. Y aparece él y entonces te cambia la perspectiva, empiezas como a tener otra visión de la vida, etcétera. ¿Y qué pasa después? Pues que me doy cuenta de que sí existen hombres buenos. Ok. ¿No? Y que sí, que depende mucho de nuestras creencias o de mis creencias limitantes en ese momento. Uh-huh. Y de que lo que yo pienso, pues es lo que voy a traer. Y por eso yo atraía puras personas así, porque era en la vibración en la que yo estaba. Uh-huh. Y ahí él me empezó también a integrar como en el mundo espiritual, pero no de religiosidad, sí, sino de entender como esa parte de Dios desde otra perspectiva y del amor de Dios, no desde el juicio, y aprender a no enjuiciar a otras personas. Él me ayudó mucho a perdonar, o sea, porque aparte él había también perdido un hijo de 20 años en un accidente automovilístico, entonces él entendía lo que yo estaba viviendo, entonces yo no me sentía juzgada, porque a veces eso pasa que bueno, en algunas series que he visto de repente cuando la mujer pierde un hijo y la esposa, ay, pues ya, por favor. O sea, porque el hombre no sabe lidiar muchas veces con el dolor de la mujer y a lo mejor con esta pérdida, y así como que se desespera, ¿no? Entonces,
Yo decía, este hombre fue tan paciente conmigo porque sabía lo que yo estaba viviendo, ¿no? Sabía que es un proceso que a lo mejor va uno a aprender a vivir con eso, o voy a aprender a vivir con eso durante toda mi vida. Entonces, si los hombres me están escuchando, téngale paciencia a su mujer. No es como perder, si cuando pierdes una mascota, si se muere una mascota, te duele. Claro. Entonces, un hijo, entonces como más paciencia con las pérdidas, ¿no? Es, pues aprender a vivir con eso. No es fácil, pero... ¿Cuánto tiempo pasa de la pérdida de tu hijo a que te encuentras con Ángel? Como 5 años, 5 o 6 años. Que es más o menos lo que dices que tardaste en irte nivelando, en irte acomodando. Ay, sí, que todavía cuando lo encontramos estaba medio en la lona, la verdad. Pero él fue, por eso te digo que él fue un gran parteaguas en nuestra vida. Y pues mi hijo siempre creció como sin instrucción de un papá. Sí. Y él creo que en 5 o 6 años le dio mucho más instrucción que su papá en los pocos años que estuvo con él, ¿no? Entonces, yo creo que los papás, o sea, los hombres que asumen la paternidad con su nueva familia, o sea, es tan importante la instrucción que le puedan dar a sus hijos, porque es lo que los va a ayudar a ser unos verdaderos hombres cuando crezcan, a que sean unos buenos esposos, a que sean unos buenos papás con sus hijos y es todo un tema ahí de las emociones y claro. Por eso escribí ese libro de lealtades ocultas, que por cierto no lo he publicado, pero habla de eso, o sea, aunque yo no soy una experta ni soy psicóloga, pero es lo que aprendí justo con Ángel, que él sí era un experto en este tema y me gustaba mucho leer y aprender y entender, o sea, por qué vamos repitiendo los patrones. ¿Qué es una lealtad oculta para quien todavía no capta esto de quien nos está escuchando? Bueno, espero que... O no captamos. Sí. Es cuando tú, por ejemplo, en mi caso, mi abuela paterna conoce a mi abuelo y ellos vivían una situación pues ilícita. Mi abuelo era casado y mi abuelita estuvo con él. Me encanta el término ilícito, como pues si sí, porque fuera... en ese tiempo así era, ¿no? O sea, ilegal. Hasta los llevan a la cárcel. A Pedro Infante lo iban a meter a la cárcel por eso. Ándale, esa no me la sabía. En esos tiempos. Pues, ¿por eso? Yo sabía. Mira de lo que se entera uno. Por Noticia de última hora. Estamos revelando que Pedro Infante... Y no lo digo yo, oye, y le vamos a agregar, y por eso sigue vivo, pero está escondido. Sigue vivo. Ay, no, pobre. Ojalá que no. Entonces, tu abuelo vivía doble vida, en pocas palabras. Ajá. Ok. Y luego mi mamá, bueno, yo aquí ventilando ya la familia, ¿verdad? Pero pero es en temas educativos, digamos, ¿no? Mi mamá en algún tiempo pues vivió una cosa similar y yo viví una cosa similar. Entonces yo estaba siendo leal a mi abuelita en ciertos patrones y yo me daba cuenta, pero no sabía cómo cortar eso. O sea, sí me daba cuenta que había similitudes y ahora entiendo que es así como tú heredas los ojos, la nariz, la boca de tus abuelos, tus bisabuelos, así heredamos a veces algo que se llama la epigenética, sí, que es como... pues parte también de lo que heredamos de las emociones y de los comportamientos y de demás. La carga celular, memoria celular, etcétera. Entonces, ¿no? Esas son las lealtades, ¿no? Y yo no soy experta en el área, pero pues también creo que tiene que ver como las fechas de nacimiento y cosas así. Entonces, yo me doy cuenta de por cierto, de tenemos eso. Varios podcasts sobre eso, para si quieren buscar alguno. Tenemos sí. Podcasts de biodesprogramación, biodescodificación, Es que es todo un tema, es una maravilla. Sistemas familiares y todo eso, ¿no? Por eso te digo, yo no soy experta, pero yo me di cuenta de que yo estaba viviendo este tipo de cosas. Pues dije, no, yo quiero cortar aquí. ¿Y en qué momento te das cuenta? Con Ángel, porque él empieza a estudiar para descodificador emocional y llegaba y me platicaba, ¿qué crees que aprendí? Y me hacía sus ejercicios. Entonces yo decía, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cuáles son mis patrones repetitivos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Yo quiero cortar con esto. Entonces, me doy cuenta de cosas que yo quiero cortar, que digo, estos patrones repetitivos ya no quiero. Ya no quiero. Entonces, él falleció el año pasado, pero digo, yo sé que voy a encontrar nuevamente un buen hombre, porque sé que sí hay. Entonces, ahora hubo otra pérdida. Otra pérdida. Entonces, fíjate qué interesante, porque hay
primero el patrón del tema de los hombres y luego el patrón de las pérdidas. Sí, por eso digo, no, ya, aquí cortado. ¿Cómo Cortado vives esa nueva pérdida? Porque me imagino, y por lo que más o menos te entiendo, como que llegaste a un punto donde dijiste, bueno, por fin ya, sí. como que logré estabilidad, encontré un hombre que esto y que el otro. ¿Qué pasa y cómo lo vives? Ay, bueno, un año antes de que él falleciera nos separamos porque llegó un momento en que yo sentía que no tenía yo un crecimiento. O sea, él me enseñó a crece y de repente como que ya no quería que yo creciera. Ok. Porque pues obviamente no era un hombre perfecto tampoco. Entonces él quería brillar y como que no quería que yo brillara mucho. O sea, como que no podíamos brillar los dos. Ya. Entonces decía, yo siento que Pero nadie aquí... viene a usurpar mi lugar. Sí. Entonces yo aquí siento así como que me crecieron las alas y estaba en una jaula. O sea, como que no puedo volar. Yo necesito volar. Yo necesito... Otra vez él hablaba mucho del sentido del logro. Y yo decía, yo quiero vivir otra vez ese sentido del logro. Ya sé que me gané un viaje, gané dinero. Quiero volver a sentir eso. Ya me siento lista. Con todo lo que yo he aprendido con él, era como un reto para mí misma. Yo decía, yo creo que puedo volver a ganar viajes, a ganar dinero propio, a hacer cosas. Porque yo hacía muchas cosas con él y ayudaba a mucha gente, pero como a través de él. A lo mejor era parte de ego, ¿no? Ahora entiendo que fue un plan perfecto de Dios porque nos separamos y sí seguíamos estando en comunicación, pero yo empecé a crecer. Cuando yo regreso a trabajar a toda esta área, yo dije, ay, Dios mío, mira, con que me des para comer y para mi gasolina en mi casa, está bien. Pero yo quiero estar en paz y crecer. Esto es importante porque también yo creo que digo, pueden haber hombres también, pero ahorita el tema mujeres que puedan estar diciendo o viviendo esto que tú viviste, o sea, que quiero crecer, pero él no quiere que crezca. A él no le gusta que yo logre o haga cosas. ¿Qué podrías decirle a mujeres que estén ahorita viviendo una situación así, donde dicen, sí admiro a mi pareja y todo, pero no me deja crecer? Pero se quedan ahí. Tú elegiste no quedarte de alguna manera. Sí, porque... ¿Qué pasa en ti? Porque aparentemente encuentras aquello que buscabas, pero ahora resulta que ya no. ¿Qué hay en todo esto, no? Está como muy loco toda esta situación, pero ay, es un poco difícil de explicar, porque además yo no soy partidaria de los divorcios y las separaciones. O sea, yo creo que es mejor estar en equipo, pero hay veces que no podemos dejarle como esa... O sea, no es que yo dijera, es que no me deja. O sea, no es que me dijera, no lo hagas. Pero se me fue la palabra. Digo que de repente se me van las cabras. Hay una energía ahí presente que dices, o sea, no es que no me diga que no, pero sí es una energía que me tiene como, tú ahí quédate como mejor ahí atrás. Entonces yo dije, a ver, tengo de dos sopas, o me quedo aquí, y además me llevaba muchos años. Entonces yo decía, aquí no vamos a construir nada juntos ya. O sea, creo que llegamos a lo más que podíamos crecer juntos. Y yo siento que yo puedo todavía crecer muchas cosas más. Ahora entiendo que Dios me lo puso eso como en la mente y en el corazón porque era momento de irme, porque al siguiente año él iba a morir. Y si hubiera estado con él cuando estábamos juntos, o cuando él falleció, para mí hubiera sido un golpe devastador porque era como mi mundo otra vez. O sea, hubiera sido muy fuerte. Pero como yo ya estaba otra vez como desarrollada, desenvuelta, cuando él falleció yo ya había ido a Brasil y a Canadá gracias a mi trabajo, sí, ¿no? Entonces, eso habla de que ya me había ido muy bien en un año. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que él parte y digo, gracias Dios, porque me quitaste de ahí antes. De todos modos, yo fui a verlo al hospital, le hicieron una cirugía corazón abierto o algo así, no sé, la aorta le tienen que poner una malla. Y yo lo vi cómo estaba y dije, me lo voy a llevar a mi casa. O sea, aunque ya no estamos juntos, pero no importa, porque él me ayudó en el momento en que yo más lo necesitaba, claro. O sea, porque además el amor ahí está, no es que yo lo odiaba, o sea, no, yo lo seguía queriendo, pero aún queriéndolo dije, tengo que poner un espacio de por medio y me quiero más a mí, porque... Pero ¿cómo se hace eso? Es que ahí es el punto donde creo que muchas personas entran en... O sea, sí lo quiero y todo, pero no estoy creciendo, no estoy logrando cosas en mi relación y todo. Y
¿Y tú le haces caso a qué? ¿Qué fue tu intuición? ¿Qué es lo que te lleva a decir, sí lo quiero, pero no es lo que Ay, mira, me hasta va a me da hacer? comezón en la cabeza. Pero no es lo que me hace el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Qué es lo que no, que te hace decir, esto no me va a llevar a crecer más? Y decir, hasta aquí. Porque yo hice un listado, a ver, si estoy con él, ¿qué puede pasar? Hemos hecho esto, o sea, con hechos de lo que yo quería y no hemos logrado, que aparte él como que no le importaba, y lo que yo puedo lograr si no estoy con él. Tratando de no meter las emociones. Él era muy, muy buen negociador, muy, muy bueno. Y algo que él decía era, cuando vas a hacer una negociación, no metas las emociones y los sentimientos. Tienes que ser muy frío, porque si tú metes las emociones y los sentimientos, ya valiste. Entonces yo decía, esto es como una negociación. O sea, yo tengo que ver fríamente qué es lo que me conviene a mí, porque pues sí lo quiero mucho, pero no voy a lograr nada. O sea, el día que él se muera, yo me quedo con una mano adelante y una atrás, porque yo no voy a seguir haciendo lo que él hace. Yo no soy experta en descodificación, no doy pláticas de lo que él da. Entonces, no es así como que, bueno, pues si vendes tacos, yo sigo vendiendo tacos porque ya lo sé. O sea, no es así. Entonces dije, tengo que construir algo para mí. Construir algo para mí. Entonces yo creo que algo que he aprendido es que las mujeres no tienen que separarse del hombre, sino que empezar a construir. Y no quiero decir algo que sea en mi contra, pero tienen que empezar a verse a sí mismas, a empezar a crecer. Y en el momento en que empiezas a crecer, y esto lo dice también varios libros de psicología, que la mujer está viendo al hombre, es que no me da, es que no me hace, es que no me hace caso, es que no. Pues sí, pero tú volteate a ver a ti y empiézate a dar lo que a lo mejor la otra persona no te da, pero cuando tú te empiezas a dar y a crecer y a leer y a ser tú misma y a desarrollar tus habilidades, a construir para ti, una de dos, o el otro te voltea a ver y se da cuenta que sí existes y lo valiosa que eres, o tú te das cuenta que dices, no, o sea, ¿sabes qué? Me quedas chico y te ves, ¿no? Y va a llegar el que sí sea para ti. Entonces dije, bueno, pues ya veremos. O sea, es un volado que me tengo que aventar. Siempre creo que tenemos que tomar decisiones y no fue una decisión fácil. La verdad, me tardé yo creo que como 2 años en tomar la decisión. Ok. No, o sea, no fue así de que ya me harté y no, o sea, me tardé. Mañana me voy, ¿no? No, me tardé mucho tiempo y me costó mucho trabajo. Pero fue después de pensar, analizar. ¿Pero qué había en ti? Como esta sensación de sofoco, Un poco, sí. Y de sentir que yo tenía como mucho que aportar al mundo, que ayudar, y no porque me sienta la salvadora del mundo, pero sí sentía que todo lo que yo había aprendido con él, o sea, era para ayudar a otras personas. Y tan fue así que en cuanto nos separamos, pues empecé a crecer, empezamos a trabajar en redes sociales, que la verdad a mí me daba mucho miedo, mucho miedo. Yo decía, ¿cómo voy? O sea, no, yo voy a hablar en TikTok, no, me da mucho miedo, me da pena, o sea, yo me trababa de hablar, me daba de verdad pavor. Bueno, pues tú ya debes de saber. Pero lo hice porque dije, si no lo hago, ¿es esto o dormirme abajo de un puente o qué va a ser de mí? O sea, tengo que hacerlo. O sea, cuando decides soltar esa relación, tampoco tenías todavía... Nada, no tenía nada. Me quedé con una mano adelante y una atrás. Pero dije, bueno, si puedes sacar adelante a mis 2 hijos, mismo que no pueda yo sola, para mí. Y empecé rentando un cuarto en la casa de una amiga de mi mamá. Pero dije, no me importa. O sea, se vale volver a empezar cuando tú sientes que no estás donde quieres estar. Yo creo que sí. Porque además no me fui con mi mamá y dije, no, o sea, pues ya soy una señora de 40 y tantos, casi 50 tenía yo en ese tiempo. Señora, es una señorita. Era una doñita, no. Entonces dije, ¿cómo voy a ir con mi mamá? No, tengo que poderlo resolver. Y gracias a Dios nunca me dejó de dar para la renta, para comer, o sea, y fuimos de menos a más. Y ahorita digo, gracias a Dios, gracias a mi trabajo he podido viajar, he podido conocer, hacer sinergia con otras personas, estar aquí contigo, o sea, conocer gente así que podamos ayudar al mundo, a otras personas y poner en práctica todo lo que aprendí con Ángel y lo que he aprendido durante toda mi vida. Porque además cuando muere mi hijo, es así como una pérdida de identidad, como una o sea, me sentí así como cuando te revuelca la ola y sales y dices, no sabes ni dónde estás. Ajá, así me sentí en la vida, pero por años, así que decía, ¿qué hago en este planeta? O sea, ya me quiero morir, ya llévame, o sea, ya que me da un infarto, ya llévame, por favor, ¿no? O sea, ya mañana, ojalá que no despierte.
Y no, y ahora digo... Y cuando vuelves a esta situación que te separas de este hombre, no tan igual, pero es una situación similar donde tienes que empezar de nuevo. Sí, pero ya con muchas herramientas. Porque, digo, ahora ya... Bueno, yo no sabía ni entrar a una librería. La primera vez que entré a una librería fue con él. Ok. O sea, muy seguro de sí mismo, ya iba a darlo. Y dije, wow, aquí están los libros que yo quiero, que me gustan. Entonces empezaba yo a comprar y a leer y decía, qué padre es esto, de como este mundo del saber y de tener esas herramientas. Digo, gracias por todo lo que me enseñaste. Porque gracias a lo que tú me enseñaste ahora puedo y como te decía, es como perder esa identidad y encontrar otra vez esas herramientas. Me sentía como fragmentada y era así como que me reconstruí. Juntar las piezas. Juntar las piezas y ahora ya otra vez completa poder ayudar a otras personas. ¿Y cómo es cómo vives este proceso de sentirte en pedazos, irlos agarrando poquito a poquito y volverlos a juntar? ¿Qué vives en ese intermedio, en ese entretiempo cuando está sucediendo eso? ¿Qué te apoyó? ¿Qué te ayudó? ¿A qué te acercaste? Algo muy sencillo que me ayudó durante mucho tiempo es entender el proceso del duelo que antes yo lo veía como lineal, ¿no? Que hay que la aceptación y que, o sea, todo de la tristeza y la negación. Todo el proceso, ¿no? Entonces, yo sentía como que era lineal y si me volvía a sentir triste, era como regresar. Y sentía que avanzaba. Y si me enojaba, otra vez regresaba. Y entendí que no es así, que no es lineal, que son ciclos. Y mientras más pasas esos ciclos, más veces, te va acercando cada vez más como esa paz, ¿no? Porque a veces me pasaba que me resistía y decía, es que ya no quiero estar triste. ¿Por qué si ahorita ya pasaron 14 años, por qué vuelvo a llorar? Porque entonces antes cuando yo lo no entendía, decía, es que ¿por qué es como retroceso? Ahora que entiendo, digo, está bien llorar, o sea, está bien si de repente me enojo porque digo, ¿por qué pasaron las cosas así? Pero no quedarme en esa emoción del enojo. O si me siento triste, pues está bien sentirse triste, pero no quedarte en esa tristeza porque te vas a profundidad. Y hay un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, que habla justo de las emociones y de la carga de las emociones, cómo te vas haciendo adicto a las emociones como las drogas. O sea, mientras más le das al cuerpo, más te pide. Entonces, si te enojas, pues te pide más enojo para que lo sientas. Si te entristeces, pues el cuerpo te pide más tristeza, una tristeza más profunda para que la sientas. Entonces, si te quedas atorado en una de esas emociones, pues ya valiste, porque para sacarte de ahí es donde va a costar mucho trabajo. Entonces, cuando entiendo esa parte de ese proceso, digo, me siento triste, está bien, lo acepto, digo, está bien. Tristeza, ya te vi, está bien. Y ya, respiro pero me doy ese espacio de decir, está bien si me siento triste hoy, pero mañana, mira, me levanto y otra vez las actividades o lo que tenga que hacer. O si me siento enojada, pues está bien un rato, pero mira, ya me enojé, ya a lo que sigue. Entonces es entender esa parte de no quedarte estancado en la emoción. A mí me ha ayudado muchísimo en todo el proceso y ahora que ya lo detecto conscientemente, digo, no, yo ya no me quedo atorada en una emoción porque de repente sí me siento triste cuando, por ejemplo, ahora que extraño a Ángel, que está como más fresco, ¿no? Tiene un año. Entonces, de repente digo, ay, Angelito, te extraño, porque si estuvieras aquí, los cursos que doy me darías mucha luz, o sea, porque él ya lo hacía. Pero digo, bueno, pues no está, ni modo, ¿no? Pero gracias por lo que me diste y bueno, ay, sí, estoy triste, ya lloré unas lágrimas, pero ya, lo que sigue, y gracias, donde quiera que estés, gracias. Y siempre, siempre agradezco y eso me ayuda mucho. ¿Y cambia tu vida a partir de qué? ¿Te metiste a formaciones, te metiste a asesoría, fuiste a terapia? O sea, ¿cuáles son, para personas que se estén identificando contigo, o sea, cuáles son esas herramientas que pueden, a las que se pueden acercar? Ay, Dios mío. Es que mira, cuando yo fui con una tanatóloga, me acuerdo muy bien que ella ni siquiera tenía hijos. Entonces, pues sí puedes saber la teoría, está muy bonito. Yo no demerito que lo que estudian los psicólogos está muy bien, pero no es lo mismo que yo te diga, oye, Iván, fíjate que me caí, me duele el raspón, a que si tú te caes y sientes el raspón, me entiendes lo que a mí me está pasando. Sí. Entonces, pues sí, los tanatólogos pueden ser muy buenos, pero es importante. A mí me ayudó mucho cuando yo
tuve apoyo de personas que vivieron lo mismo que yo. Entonces hay lugares, aquí en Guadalajara hay un lugar que es San Camilos, es en una iglesia católica en Pablo Casals. Y sí me ayudó mucho los ejercicios que hicimos ahí, que no salía así de, ay, ya me siento súper bien. No, pero fue un paso. Entonces, lo que yo les sugeriría es ténganse paciencia y lean. Hay libros de Elizabeth Kubler-Ross que te explican muy bonito cómo es la vida, cómo cuando estamos en esta tierra es como si estuviéramos en el capullo y cuando morimos es cuando nos convertimos en mariposa y se me hace algo tan hermoso, pero la manera en que te lo platica es muy bonito. Entonces eso te ayuda también, o a mí me ayudó mucho como a que me diera esta paz de decir, pues sí, al principio la verdad yo me enojaba porque pues sí, ya es mariposa, pero yo lo extraño, ¿no? Pues sí, vas a lidiar con el enojo, y, pues sí, pero es un trabajo de todos los días, como cuando vas al gimnasio que vas y haces músculo y te duele, pues sí te duele, pero sabes que estás haciendo músculo. Está creciendo, es lo mismo, lo que pasa es que aquí no es algo físico, es más difícil porque no lo puedes ver. Sí. O no puedes ver el avance de medir. Pues es que ahora me siento muy enojado y ahora menos, o muy triste, o sea, pues no, pero es trabajarlo y cada vez que yo tengo oportunidad, todavía de repente yo digo, a ver, yo voy a hacer este ejercicio, a ver cómo me funciona, y a veces vuelvo a sacar... como ahorita, ¿no? O sea, que pues sí te platico y sí lloro porque pues tampoco soy de palo. Entonces, sí, aunque claro, lo trabajo todos los días y me doy el permiso de llorar, pero cada vez que tengo oportunidad, pues leo cosas de tanatología, o si voy a una terapia de caballos, me encanta. Te acercaste a información, libros, lo que sea, que sí te ayudara a tener más elementos, a todo, ¿no? A lo que fuera. A lo que fuera. Entonces... sí, a veces me pasaba que decía, bueno, ya, si voy a terapia de tanatología, pues ya me voy a sentir mejor. Y salía y yo decía, creo que me siento igual o peor. Pero no es que sea una, pues es que busca más herramientas. En el internet hay muchas cosas, pero busca gente que sea confiable, ¿no? O si no tienes dinero para pagar, pues busca algo que te pueda ayudar. Hay libros también que puedes descargar en internet gratis. Si tienes dinero, pues busca. O sea, hay formas de autosanarse también, pero es quitarnos también la flojera de leer o de oír un podcast, o sea, de tomar la decisión de que de veras quieras sanar, porque hay personas que también han tenido pérdidas muy fuertes que dicen, es que yo sigo igual, es que sigo. Pues sí, Ángel cuando daba terapias decía que la gente tiene su ganancia secundaria en las cosas. Y es, ay, ¿cómo alguien va a tener, o sea, cómo va a tener una ganancia secundaria de esto si le está doliendo? Yo todo le cuestionaba, le decía, ¿pero por qué? Pues sí, porque las personas quieren ser una víctima de lo que está pasando, porque es, ay, pues si yo estoy llorando y estoy triste y no hago nada por esforzarme para estar mejor, pues van a decir, pues es que la pobrecita o el pobrecito, o sea, es su ganancia secundaria, ¿no? Entonces, o sea, pues sí es cierto. Entonces, el proceso de cada quien está bien. O sea, si una persona quiere ser víctima, está bien. O sea, es su manera de... Pero ¿cuál sería la diferencia en tu sentir, en tu realidad, el estar en una posición de víctima o en una posición de me hago responsable de lo que está pasando? Justo eso, hacerte responsable. Yo digo, yo me hago responsable de lo que siento y yo no quiero ser una víctima. O sea, digo, yo, desde que murió mi hijo, yo decía, yo no quiero ser la mamá que se le murió el hijo, o sea, o como, porque siempre etiquetamos las personas, entonces yo digo, no, yo no quiero ser, o sea, no, pero fue parte también del proceso de la identidad, porque, o sea, fue muy, muy fuerte, pero yo decía, yo no quiero ser, ay, pues es que la que acuérdate que es la que se le murió el hijo, porque así somos indolentes. Sí. Entonces decía, a ver, a mí, yo no quiero ser, o sea, yo quiero ser quien yo soy, yo quiero ser Azalea y ser reconocida por mis logros, ser, o sea, no con lástima. O sea, yo no quiero que a mí nadie me vea con lástima. Es como cuando ves a alguien que no tiene un miembro de su cuerpo y que digas, ay, es que pobrecito. Pues no, pobrecito, ¿por qué? Sí. O sea, y a lo mejor esa persona ya lo superó, aprende a vivir con eso y él, o sea, él no dice que soy pobrecito, ¿no? Entonces es lo mismo. O sea, como yo no quiero ser la pobrecita de nada. ¿Y cómo vas tomando este camino que al final... pues hoy vives otra realidad, vives muy activa, lograste esta parte que mencionaste muy importante, que la mujer busque esta parte de independencia en todos los sentidos, no porque no quiera estar con un hombre, sino porque le da una posibilidad de no someterse, como decíamos al inicio, sino estar
ahí como compañera, pero no desde el dependo de, ¿no? Y tú has logrado ser tú, y si algún día llega alguien, pues tú ya estás bien plantada en lo que tú eres. Exacto, y para tú desde dónde va a compartir. ser distinto, ¿no? Ujú. Mira, hay un libro muy bonito que le recomiendo a las mujeres que se llama Dios usa lápiz labial. Es un libro tan hermoso que lo escribe una mujer. Dios usa lápiz labial. Dios usa lápiz labial. Qué interesante tema. Pero es tan hermoso. Y ahí aprendes la valía de la mujer, no desde el feminismo de que hace a un lado el hombre, sino desde el feminismo bonito, desde cómo tú puedas crecer sin querer opacar al hombre. Entonces es un libro un librazazazo. Y otro tema también es, si yo no quiero ser una víctima, hay un libro también que se llama Autobiografía de un Yogi, que ese justamente lo leía Steve Jobs cada año. Él decía que lo leía cada año, y cuando fue su funeral... Autobiografía de un yogi. Cuando fue su funeral de Paramahansa Yogananda. Y cuando fue su funeral, él dio la instrucción de que le dieran un libro a cada asistente en una cajita color ocre. Entonces... Steve Jobs dio esa indicación. Y entonces en ese libro es un libro maravilloso, que habla de Dios desde una perspectiva, desde el amor, no desde el juicio, sino desde el amor, las vibraciones, el universo. O sea, es una cosa muy bonita. Entonces él habla de que la vida es como un proyector, que tú vas a proyectar ahí la vida que tú quieres vivir y vas a ser el actor de tu propia vida y eliges cuál papel quieres tomar. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, yo no quiero tomar el papel de víctima. Yo quiero tomar el papel de una mujer que ha salido adelante, como las personas que estuvieron en el Holocausto y que después cuentan historias, así que tú dices, ¿cómo sobreviví eso? Sí, pero claro, te inspiran y viven una vida en paz y digo, yo quiero ser así. O sea, yo quiero una vida diferente. Yo sí quiero construir mi vida de esa manera, donde yo esté feliz y sí pueda volver a sonreír, porque además yo me doy cuenta de que no soy la única que perdió un hijo. O sea, cuando estábamos en la iglesia, yo ya sabía de mujeres que habían perdido hijos de diferentes maneras y yo las veía que eran tan llenas de amor, pero yo decía, pues sí, perdió a su hijito y así como, pues sí, ¿no? O sea, qué fuerte. Pero cuando yo lo viví, claro, yo decía, no manches. O sea, mis respetos, y les escribía, les decía, dime cómo le hago, por favor. No sé qué hacer, me decían, tente paciencia, y me mandaban versículos de la Biblia, ¿no? Y yo decía, pues sí me sirven. Me agarraba yo mucho de los versículos de la Biblia y de las promesas de Dios. O sea, para mí eso fue fundamental. Entonces, el darme cuenta de que otras mujeres habían vivido lo mismo y volvían a sonreír y volvían a tener planes y ayudaban a los demás. O sea, para mí era de gran inspiración, porque decía, así yo quiero ser, y gente muy cercana a mí. Y que era lo que tenían en común, que se agarraban de Dios. Entonces yo decía, yo me voy a agarrar de Dios porque es mi único salvavidas. Entonces, pues, ver también como de qué te agarras. O sea, si te agarras del alcohol o de las drogas, o sea, algo que te va a destruir o algo que te ayude a reconstruirte. Sí. Por eso mi podcast de Reinventados, porque es como nos reinventamos. ¿Y qué consejos le darías tú a las, pues, principalmente mujeres, pero en general a quien nos esté escuchando para tomar las riendas y reinventarse? O sea, decir que tienes que decidir, tienes que clarificar, ¿qué tienes que hacer? Pues yo creo que hacernos responsables de nuestras emociones y darnos permiso de lo que sentimos. O sea, si un día te sientes triste, pues sí estoy triste y está bien, y me hago responsable de lo que estoy sintiendo, y entonces me doy cuenta de dónde estoy parada y entonces ya ver hacia dónde voy a ir. Yo creo que sería lo principal. Ok. ¿Y si ya llevas 3 meses triste, qué haces? Pues es que es donde te quedas en lo que te decía de que te quedas en la emoción. Pues buscar terapia también. Claro. O sea, es como si tú hubieras metido en un laberinto y te pierdes y tú solo quieres salir. No vas a poder. O sea, necesitas ayuda de alguien. Sí. Entonces, pues sí, buscar ayuda, no ser soberbios, y buscar ayuda de los que sí saben o de quien ha pasado por lo mismo. De expertos en el tema. Entonces, pues hay que invertirle también. A veces no queremos gastar en esas cosas, pero gastamos en otras cosas que no nos sirven de nada, que son materiales. Pues hay que trabajar en las cosas que no son materiales, que son internas. Claro. Y que a veces sí nos cuestan cosas materiales, pero hay que invertir en eso también. ¿Y la Azalea de la actualidad, cómo se siente? Ay, feliz. Feliz, llena del corazón, con muchos proyectos, con ganas de ayudar a más personas, de viajar,
de disfrutar la vida hasta el día que Dios me hable. Y me llame. Eso me suena a que tienes ilusiones en la vida. Sí. ¿Cómo sí. hiciste para recuperar la ilusión en la vida después de todo eso que viviste? Yo creo que descubriéndolo a través de la lectura, como los libros que te acabo de decir, o sea, para mí son parteaguas. Okay. Este libro de autobiografía de un yogui es para mí un libro lleno de amor. Uh-huh. Y todos los libros de Paramahansa Yogananda. Obviamente la Biblia, o sea, en su momento fue principal, o sea, fue de verdad mi tabla de salvación de todas las promesas de Dios que venían ahí. Yo leía y decía, vea un versículo que decía, nada ni nadie nos separará del amor de Dios. Ni principados, o sea, no me lo acuerdo completo, pero es que yo decía, nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. Y entonces yo todo el tiempo pensaba en eso. Pero pues yo creo que pues sí es un proceso que hay que trabajarlo y hay que querer hacerlo. Muy bien. Pues nos has compartido ya mucho de tu historia y creo que nos ayuda a decir, bueno, con cosas tan fuertes como esas y que ahora digas, me siento feliz, me siento ilusionada, pues es para muchos como, caray, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede volver a retomar tu vida, sí se puede tener esta fuerza nuevamente. ¿Con qué te gustaría dejar, con qué mensaje final te gustaría dejar a las personas? Pues que vivas más libre justamente, porque yo creo que el soltar todas esas cargas de tristeza, de enojo, de juicio, y juicio a veces a nosotros mismos. Hace poquito leí un libro que dice que yo nunca había puesto a pensar en esto, pero ¿cómo tenemos la cara aquí pegada y nunca nos la podemos ver? O sea, necesitamos un espejo para vernos. Lo mismo pasa con esas emociones que nos las tienen que poner en otra persona para poderlas ver. O sea, si algo no me gusta de alguien, es que esta mujer es muy enojona, es muy chismosa, pues es porque así yo soy. Sí. Entonces, pues trabajar en la parte del ser, yo creo que sería muy importante y empezar a verme en mis necesidades, en lo que yo quiero y hacerme responsable de mí misma. Ok. Muy bien, pues bueno, para cerrar, tú nos hablaste de este tema que es tu experiencia de vida y todo, pero pues ayudas a muchas personas, aparte que en lo personal estoy seguro que ayudas a muchas personas, pero en la parte que haces del tema de cuestiones de retiro y pensiones, rápidamente en un minutito cuéntanos qué haces a ese respecto. Hay personas que sí nos ven de México, hay otras que nos ven en otros países, pero para los que están aquí en México, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo les ayudas? Pues les ayudo a que puedan tener un retiro no digno, porque a mí digno se me hace así como poquito, ¿no? Digno es como para que les salga. Para que les alcance, sí. Pero que tengan un retiro poderoso. Hay muchas estrategias que la gente no conoce y por no invertir también en una asesoría, de repente tienen cada resultado que digo, ay, Dios mío, les hubiera salido más barato pagar una asesoría. Entonces, realmente conocer cuáles son sus opciones para poder tener una vejez feliz y tranquila. Y que se acerquen a un experto, ¿no? No lo dejen. Si pagamos las vacaciones, si le pagamos a alguien que nos construya una casa, ¿por qué no pagas para alguien que te ayude a construir esa etapa de retiro que vas a ser más vulnerable, que necesitas más dinero, que a lo mejor ya no puedes pagar un médico? Exactamente, ya no puedes generar, pues entonces poder crear una estrategia con lo que tú ya has trabajado. Eso es para las personas que ya están cerca de pensionarse o de 50 en adelante. Pero para los jóvenes, o sea, ni siquiera se dan cuenta que no van a tener pensión. O sea, ni lo piensan, ¿no? O sea, entonces, la importancia que tiene el ahorro desde ya. El ahorro es como el turista, ¿no? Sí. ¿De qué se trata el turista? Pues de acumular todo lo que puedas para que cada vez que los otros pasen, pues les cobres. Claro. Y el que tiene más dinero gana. Pues así es el juego del dinero en la vida. El acumular como las personas más ricas del mundo, que Warren Buffett, por ejemplo, que él ahorró desde chiquitito, ¿no? Y lleva una vida no tan ostentosa o no ostentosa, y ha acumulado, y habrá gente que diga, ay, pues ¿para qué el dinero si no se lo gasta? Pues sí, pero ha sido un hombre sabio porque sabe retener, que también eso tiene que ver con las emociones, es otro tema. Ya será otro podcast. Sí, ¿no? Pero pues es trabajar para construir ese futuro y blindarlo con los más seguros que puedas comprar.
de vida, de coche, de seguro de gastos médicos mayores, o sea, pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Exacto. Pero... Muy bien, Azalia, pues gracias por compartirnos todo esto, gracias por contarnos tu historia, tu experiencia que nos inspira. Y bueno, ¿cómo estás en tus redes sociales para que la gente te pueda encontrar? Estoy como Azalia Ocampo en TikTok, Azalia Instagram, con Z y con E, Azalia Ocampo, TikTok, Instagram y Facebook. Ok, así te encontramos. Muy bien. Muchísimas perfecto. gracias por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, sean felices todos. Muy bien, pues gracias Azalia, de verdad. Y bueno, gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando, que nos están escuchando a través de Spotify o en YouTube. Si estás en Spotify escuchando este episodio, ve ahí a las estrellitas a calificar el podcast de preferencia con 5. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte, dejarnos algún comentario. Te recuerdo mis redes sociales, @IvánMartzOficial. Recuerda que Martz es MARTZ, ahí me puedes encontrar. Y aquí en la descripción del video vas a encontrar también la liga para que te unas a mi club Vive Más Libre, en el cual te entregamos herramientas mensualmente, en sesiones en vivo y en algunas otras herramientas donde te van a ayudar a que cada vez vivas más libre y tengas mucha más plenitud en tu vida. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.